Si eres relativista, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo hablando conmigo? Por razón, puedo argumentar y convencer a la otra persona de que comparta mi perspectiva. Bien. Pero si no eligen compartir tu perspectiva, no están equivocados. No tienes razón, porque todo es relativo. Ellos piensan que no están equivocados. Yo pienso que están equivocados. Sí, pero eres lo suficientemente iluminado como para reconocer que todo es relativo. Así que porque eres tan inteligente que te das cuenta de que todo es relativo, entiendes que, en última instancia, nadie tiene razón y nadie está equivocado. Todo es relativo. Lo cual también es la razón por la que nadie va a ir al infierno o al cielo por lo que hacen. Pero mientras esté vivo, voy a vivir de la manera que considere correcta. Entonces, como en el judaísmo, interpreto diferente que en el Segundo Testamento, el Nuevo Testamento. Claro, diferente que los mormones en su libro añadido. Creo que un gran argumento es, incluso si haces argumentos de que Dios existe y Dios es real, eso todavía es debatible. Hablas de Nietzsche y otras cosas, pero ¿cómo se aplica eso? ¿Por qué son los valores y virtudes cristianas necesariamente predominantes sobre, digamos, el sijismo o el hinduismo o el judaísmo? No creo que deba haber un castigo eterno por un crimen mortal. No creo que los 80 años que voy a pasar en la vida, sin alcanzar ni una fracción del conocimiento que cualquiera puede lograr, valgan una eternidad literal y sin fin, ardiendo en el infierno. No creo que deba haber un castigo infinito por un crimen finito. Hoy vas a ver los 3 debates más duros de este apologeta, uno de los mejores de la actualidad. En el siguiente debate vamos a ver si realmente todas las religiones conducen a Dios, o si por otra parte Jesucristo es el único camino que conduce al único Dios verdadero. Escuchemos este diálogo entre un estudiante hindú y un cristiano sobre la verdad, la moral y el camino hacia Dios. Puedes comunicar la verdad a través del mito. Jesús comunica la verdad a través de parábolas. Las parábolas no son registros históricos de nada, son historias. Y Jesús comunica la verdad a través de historias. Y eso es lo que son los Vedas y Upanishads. Son historias. No es una afirmación histórica. Es una historia. Es un mito. Pero se está comunicando la verdad, es la afirmación. ¿Estoy en lo correcto o equivocado? No, básicamente estás diciendo que lo que yo creo que es Dios es un mito. No, lo que estoy diciendo son los avatares. Está bien, lo siento. Se comunican en una narrativa mitológica. Los avatares no son personas de espacio-tiempo. ¿Quiénes son exactamente estos avatares a los que te refieres? Si puedo preguntar, Arjuna, como Shiva Brahma, y estás diciendo que esos son, por cierto, quienes yo creo que son Dios, los cuales tú afirmas que son personajes mitológicos. No. Su aparición en la Tierra a ser vistos no es un evento histórico. No es la afirmación de que estos tipos realmente caminaron por el planeta. Es más que son espíritus que existen y son la verdad. Y eso está bien, no tengo problema con eso. Pero seamos honestos, no es una afirmación de historicidad. Es una afirmación de que estos espíritus son verdaderos. ¿Adivina qué? Nunca he visto a Dios, pero creo que Dios es verdadero. Pero nunca te diría que Dios, el Padre, caminó por la tierra. No, Dios el Padre caminando por la tierra nunca ocurrió. No es un evento histórico. Jesucristo, Dios en forma humana, caminó por la tierra. Correcto, está bien. Entonces, los avatares del hinduismo no son personas históricas que nacen en una ciudad, viven y luego tenemos el registro histórico de ellos. Son figuras mitológicas, pero el punto es que se está comunicando la verdad a través del mito. Correcto, pero entonces parece que estás diciendo que la verdad es verdadera tanto en los Upanishads como en la Biblia, lo cual en realidad son algo contradictorios en algunos aspectos al menos. Brillante, absolutamente. Así que ahora tenemos una afirmación de verdad en los Vedas y Upanishads, tenemos una afirmación de verdad en los evangelios. Y obviamente esas dos afirmaciones de verdad se contradicen entre sí. Bueno, en realidad son mayormente similares, pero en detalles claves sí difieren, sí. Oh, vamos. Bueno, todas las religiones del mundo promueven una buena vida. Quiero decir, si sigo cualquier religión en el mundo, la sociedad estaría bien. Simplemente apestamos porque no lo hacemos. Está bien, pero obviamente Jesús está diciendo que no hay muchos dioses. Jesús se mantuvo en el monoteísmo del judaísmo. Hay un solo Dios. Repitió el Shema de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Obviamente eso no es lo que enseña el hinduismo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo decides cuál es más verdadero? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que estudiar los Vedas y Upanishads y tienes que preguntar, ¿está bien? ¿Hay evidencia que respalde las afirmaciones de verdad? Y luego tienes que leer los evangelios y preguntarte, ¿hay evidencia que respalde las afirmaciones de verdad de Cristo? ¿Y cuál es la evidencia que respalda las afirmaciones de verdad de Cristo? Su vida sin pecado,
sus increíbles enseñanzas éticas, su muerte en una cruz, amar y perdonar a sus enemigos y su resurrección de entre los muertos. Esos 4 puntos. Está bien, pero eso es equivalente a decir que a lo largo de la historia, las personas que vivieron de la manera que enseñan los Upanishads causarían igual de bien y buena vida. ¿Cómo es eso? Y en segundo lugar, ¿por qué dices que él fue completamente sin pecado? ¿Qué exactamente es el pecado? ¿Por qué dices, quiero decir, afirmar que él es sin pecado? Es como decir que tengo mi propia idea de pecado y él se adhiere a ella. Por lo tanto, es tu propia idea y no realmente Jesús. Punto fascinante. No, el pecado no es algo que yo invente. El pecado, la justicia, la bondad, fluyen del carácter de Dios. Y según tanto la Torá como el Nuevo Testamento, la bondad de Dios se revela en los mandamientos. No matarás, amarás, no mentirás, dirás la verdad, no codiciarás, celebrarás con otra persona todos los talentos que tienen, no serás celoso ni envidioso, edificarás a otras personas. Entonces el pecado es decir Dios. Tu definición está equivocada, mi definición es correcta. ¿No es eso un argumento circular como decir, sé que Jesús fue sin pecado porque Dios lo dijo y lo que Dios dice es sin pecado? Por lo tanto, no hay base para lo que es y no es sin pecado excepto por tu propia decisión. No, la razón por la que te respondí fue porque dijiste, Cliff, lo estás inventando. No lo estoy inventando. Lees el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el Decálogo en Éxodo 20. Espera, ¿puedo interrumpirte un segundo? Estás diciendo que sabías lo que es y no es pecado basado en la palabra de Jesús, pero afirmas que Jesús vivió una vida sin pecado antes de que siquiera tuvieras. Y quiero decir, mientras él vivía su vida, no tenías una idea real de lo que es o no es pecado. Entonces, ¿cómo sabes que él vivió una vida sin pecado antes de que él te lo dijera? Y si es después de que él te lo dijo, entonces él puede simplemente ajustarlo a lo que sea que hizo, y por lo tanto sería sin pecado. Jesús era judío, ¿verdad? Y como judío, él creía que los 10 mandamientos eran de Dios, de su Padre, y vivió conforme a esos 10 mandamientos perfectamente. Esa era su definición de sin pecado. ¿De acuerdo? Y si yo, por ejemplo, creyera en otra cosa, digamos, no sé, como 5 mandamientos que yo invento o que alguna otra persona inventa, y yo perfectamente, y creo firmemente que eso es la verdad y me adhiero perfectamente a ello toda mi vida, puedo afirmar que he sido sin pecado y también pueden otras personas que, ya sabes, usan ese mismo argumento, solo porque él era tú. Y siguió lo que creía no lo hace sin pecado, más que a mí seguir lo que creo me haría sin pecado. Correcto. Pero Jesús, como judío, insistió en que los 10 mandamientos son la ley de Dios, ¿verdad? Y luego vivió conforme a ese increíblemente alto estándar ético. Y si yo insisto, entonces lo que estás diciendo es, si insisto en un estándar ético increíblemente alto, que de nuevo no sabemos ni siquiera cuál es ese alto estándar, o si siquiera es ético, y luego simplemente, ya sabes, obedezco estas leyes que alguien hizo, entonces estás afirmando que soy igualmente sin pecado que Jesús. Te prometo que si adoptas un estándar ético muy alto y luego vives conforme a ese alto estándar ético perfectamente, te respetaré mucho. Por eso respeto a Gandhi tanto como lo hago, porque Gandhi vivió conforme a un estándar ético muy alto, muy bien, ¿no? Por eso respeto a Gandhi. Si Gandhi hubiera ido por ahí con una actitud racista, si Gandhi hubiera ido por ahí derribando a la gente, cortándoles las piernas, no respetaría a Gandhi tanto como lo hago. Volvemos de nuevo al argumento de cuál es un alto estándar ético, porque no sabemos qué es o no es pecado sin estos altos estándares a los que aspiramos y estamos inventando estos estándares o alguien. Mi argumento es que entiendes al ejercitar tu conciencia de manera racional y responsable. Tienes una muy buena comprensión de lo que está bien y mal. Es por eso que si voy a este tipo y le doy una bofetada en la cara, vas a decir, wow, ¿qué estás haciendo? Y si voy a este tipo y le robo su mochila, vas a decir, wow, ¿qué estás haciendo? Y si exhibo una actitud racista hacia ti, vas a decir, wow, tiempo fuera, ¿qué estás haciendo? Entonces tienes una conciencia que te vincula a esos 10 mandamientos, que te vincula a las enseñanzas de Cristo de la misma manera que a mí, de la misma manera que a todos aquí. No creo que necesites tener un doctorado en la Biblia para saber que la violación de una mujer es absolutamente incorrecta. Creo que tienes una conciencia que te informará muy rápidamente que la violación es incorrecta. Está bien, entonces estás diciendo que, por ejemplo, robar la mochila se consideraría incorrecto, ¿verdad? Creo que tú creerías eso. Estoy equivocado, pero no necesariamente bueno. Quiero decir, la propiedad, de nuevo, es un concepto que es inherentemente egoísta. Por ejemplo, está bien, no estamos de acuerdo. Entonces, no necesariamente mi punto aquí, pero digamos el comunismo, por ejemplo. Habla por ti mismo, vamos. Oh, no quiero debatir con Karl Marx, está muerto. Quería hablar contigo. Así también lo está Jesús. Seguimos discutiendo. No, Jesús está vivo. Resucitó de entre los muertos. Eso es diferente de Karl Marx. Está bien, entonces, ¿de dónde está ahora? No lo veo vivo. ¿Dónde está ahora? Está en el cielo. Está bien, entonces va a regresar una segunda vez. Dios, está bien, entonces somos los avatares.
¿Sabes qué? Está bien, ese punto obviamente no va a llegar a ninguna parte y me voy a irritar por ello. Pero si quieres cerrarte y irritarte, esa es tu decisión. Entonces tu problema con el robo aquí, estás asumiendo que eso está mal, ¿verdad? Sí, pero eso es en el caso de nuestra sociedad. Por ejemplo, si el comunismo funcionara bien y la dictadura del proletariado realmente, ya sabes, pasara y avanzara a las siguientes etapas de la supuesta filosofía de Karl Marx, la propiedad y cosas así no existirían y no habría tal cosa como que tú se lo quites a él. Simplemente lo estás utilizando para lo que necesites, no es necesariamente un robo. Sin ofender a Adam Smith, sin ofender a Karl Marx, mi visión de robar su mochila como algo incorrecto no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con el capitalismo, sin ofender a la Corte Suprema de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con los dictados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La razón por la que estoy convencido de que robar su mochila está mal no es porque él tener una mochila sea egoísta. Más bien, es un ser humano creado a imagen de Dios, lo que significa que tiene dignidad. Porque tiene dignidad, necesito respetarlo. Y una de las formas de respetarlo es respetar la propiedad que le pertenece. Por lo tanto, robar su mochila está mal. Parece que crees que la propiedad es un derecho inherente a las personas, que las personas tienen derecho a la propiedad, entonces la propiedad es algo que me pertenece. ¿Por qué no puedes decir que todo pertenece como sociedad a alguien? Todo pertenece a la sociedad. Todo pertenece a un grupo de personas, por ejemplo, una familia. Puedes poseer cosas, y realmente no es robo si la gente las utiliza. Estoy diciendo que esta idea de robo no es necesariamente incorrecta, porque la idea de robo no necesariamente existiría en una sociedad diferente. De acuerdo, buen punto. Entonces, ¿qué eres? Entonces, ¿esto es lo que estás diciendo? ¿El bien y el mal son determinados por la cultura, por la sociedad? En cierto sentido, sí. De acuerdo, entonces te voy a dar una ilustración. Juicios de Nuremberg, 1945 a 1949. 24 criminales de guerra nazis son defendidos por abogados nazis. Los abogados nazis informan a los jueces en el juicio de Nuremberg que no tienen derecho a condenar a estos criminales de guerra nazis porque simplemente estaban cumpliendo órdenes. Simplemente estaban haciendo lo que su cultura les enseñó a hacer. El juicio se detuvo porque esos brillantes abogados nazis estaban en algo. Si es cierto que la cultura define el bien y el mal, no hay manera de que los aliados juzguen a los criminales de guerra nazis porque fue su cultura la que les enseñó que el holocausto era bueno y solo estaban siguiendo órdenes. Robert Jackson, el abogado del contingente estadounidense, se levantó y dijo: hay una ley por encima de la ley. Y debido a la ley por encima de la ley, podemos juzgar a estos criminales de guerra nazis por hacer algo malo. Y el juicio continuó. Y esos 24 criminales de guerra nazis fueron juzgados por haber hecho algo mal. ¿Tiene sentido para ti? Sí, tiene sentido, excepto que no estoy de acuerdo en que solo porque alguien más culturalmente cree que lo que piensa es correcto, no necesariamente le da derecho a hacer lo que quiera. En el sentido de que, por ejemplo, yo tengo mis creencias. Y como sociedad, Estados Unidos tiene un conjunto de creencias. Y si no están dispuestos a llevar a cabo estas creencias porque la otra cultura, por ejemplo, los nazis matando a los judíos, todavía se considera incorrecto en nuestra cultura. Y como tal, los castigamos basándonos en lo que nuestras creencias son de lo que está bien y lo que está mal, no en lo que sus creencias son. Porque si siempre asumimos que lo que ellos piensan que está bien, entonces no podremos llegar a ninguna parte. Pero como sociedad, estamos de acuerdo en que matar a los judíos está mal, y como tal, los castigamos. Pero todo el argumento de Robert Jackson era que hay una ley por encima de la ley de una nación. Hay una ley por encima de una ley cultural. Y esa ley, obviamente, descansa en la existencia de Dios. Porque la única manera de que pueda haber una ley por encima de una ley cultural es si hay algún tipo de mente anterior a la mente humana que crea y define lo que está bien y lo que está mal. Y estoy diciendo que esa ley natural superior es innecesaria. Y no veo por qué es necesario juzgar a estas personas. Ellos, en tu creencia, de acuerdo. Las personas que están castigando son las que han sido puestas en autoridad por la sociedad. Y la sociedad en su conjunto decidió que eso está mal. Y como tal, decidimos juzgarlos basándonos en lo que decidimos que está bien o mal. ¿Y cómo eso requiere una ley superior? Mi experiencia es que las personas pueden seguir su conciencia en lugar de seguir su cultura. Y tenemos el mayor respeto por las personas que siguen su conciencia, lo que los vincula a una ley por encima de la ley. Y critican su cultura. Y tenemos el mayor respeto por esas personas, ¿no? Nuestras leyes. Y aunque supongo que puedes decir cultura, pero nuestra constitución, por ejemplo, fue un esfuerzo intelectual, no una especie de simplemente decir voy a apelar a este concepto de ley natural. Es un esfuerzo intelectual decir esto es lo que creo usando mi propia conciencia es correcto y lo voy a escribir en papel y hacer de esto la ley suprema del país. Y eso es lo que decidimos seguir conscientemente.
no basado en la cultura. ¿No crees que la Constitución de los Estados Unidos se basó en la ley natural y la ley divina? Eso es lo que afirman técnicamente, pero ¿no significa que no hay un esfuerzo consciente? Definitivamente fue un esfuerzo consciente. Absolutamente. Entonces, ¿cuál fue tu respuesta a la razón de, no, este no es tu argumento para la existencia de la ley natural? Dije que no necesita estar allí y parece que piensas que sí. Creo que todos aquí entendemos por la ilustración que di de Nuremberg que, de hecho, hay una ley por encima de la ley cultural. Si mi cultura dice que las personas negras valen 3/5 del valor de las personas blancas, puedo seguir mi conciencia y puedo seguir mi razón y darme cuenta de que no, esa es una ley injusta. Ese fue el argumento del Dr. Martin Luther King en su carta desde una cárcel en Birmingham, Alabama. Escribió a los ministros cristianos blancos en Birmingham, Alabama, y les dijo, ¿adivinen qué, muchachos? La ley del país que me están ordenando seguir, que los niños negros se sienten en la parte trasera del autobús, que los negros tengan que beber de diferentes fuentes de agua. Bueno, ¿adivinen qué? La ley de Dios está por encima de la ley del país, la ley de esta cultura. Y ustedes, como ministros cristianos, aunque sean blancos, deberían darse cuenta de que esas leyes son racistas y están mal. Así que desde su celda en la prisión en Birmingham, Alabama, el Dr. Martin Luther King estaba apelando a una ley por encima de la ley de la cultura, la ley del país. Y creo que eso tiene mucho sentido. Si todos aquí estamos dispuestos a pensarlo. ¿Adivinen qué, chicos? La única manera de que pueda haber una ley por encima de la ley cultural es si hay algún tipo de Dios que crea y define ese valor de justicia que esa ley expresa. Entonces, lo que estás diciendo es que al usar mi conciencia de alguna manera voy a llegar a esta ley natural. Correcto. ¿Y cómo es eso diferente de decir que es simplemente mi razón dictando lo que decidí que es justo y no necesariamente escrito por Dios? Bueno, puedes hacer eso, pero no creo que puedas vivirlo. Porque si vas a vivir lo que dices que crees, tendrás que reconocer que si robo su mochila o si hago un insulto racial contra ti, eso no está mal en ningún sentido absoluto. Tal vez esté mal desde tu perspectiva, pero obviamente desde mi perspectiva está bien. Así que tu relativismo moral te saca de la ecuación cuando se trata de tomar una decisión moral objetiva, porque todo es relativo. Estaría de acuerdo en que lo que hiciste está mal. Y estaría de acuerdo en que desde tu perspectiva, lo que hiciste podría estar completamente bien. Pero eso me va a detener de castigarte, porque eso es lo que creo que está bien, y voy a luchar por mis creencias. Pero si es relativo, ¿por qué vas a luchar por tus creencias? Porque eso es lo que creo. Pero es relativo, no es real. ¿De acuerdo? ¿Por qué lucharías por algo que no es real? ¿Por qué afirmarías que solo porque es relativo no es real? Porque esa es la definición. La definición de relativo es que no es real. Es simplemente una ética de prejuicio personal. La relatividad significa que lo que puede ser verdad para mí puede ser igualmente verdad para ti. No es verdad. Sí, lo es. Eso no es verdad. ¿Has tomado una clase de física moderna recientemente, por cierto? Solo me pregunto. No puedes decir que no es verdad si crees que es relativo. En el área de la ética y la moral, si vas a decir que es relativo, entonces no puedes decir que es realmente verdadero o realmente falso. Tienes que decir, desde mi perspectiva, es verdadero o falso. Pero mi perspectiva es solo mi propio prejuicio y sesgo personal, mi propio prejuicio cultural. No puedes decir, si eres relativista, que es realmente malo que un niño pequeño sea abusado. No puedes decir eso. Estoy diciendo y ser consistente. No es completamente cierto. He formulado, usando mis propios pensamientos, un sistema de creencias que creo que llevará a la justicia y demás. Y seguiré dicho sistema de creencias sin importar cuál sea tu perspectiva. Sí. Y tu perspectiva, si crees lo que dices, es que todo es relativo. La justicia es totalmente relativa. Bueno, si la justicia es totalmente relativa, ¿por qué demonios vas a imponer tu definición de justicia a otras personas que no están de acuerdo contigo? Porque desde mi perspectiva eres injusto. Sí, pero si crees que eso es relativo, que la justicia es relativa, ¿cómo te atreves a ser tan arrogante como para imponer tu definición de justicia sobre mí? Porque estoy seguro de mi creencia de que lo que creo es la creencia correcta. Entonces eres un idiota arrogante y confiado. Sí, soy arrogante. Todo lo que haces se basa en la arrogancia. Si no lo haces, absolutamente no. Si estás convencido de que Dios creó a este hombre con dignidad y valor, entonces tienes una base para entender que asesinarlo, robarle, es absolutamente incorrecto. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi opinión, no tiene nada que ver con mi cultura o mi superioridad cultural. Nada, nada, nada. Está totalmente envuelto en el hecho de que él tiene un valor innato, tiene una dignidad innata, y por lo tanto soy responsable de respetarlo, no de denigrarlo. Adelante, define dignidad para mí. Si eres relativista, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo hablando conmigo? Por razón, puedo argumentar y convencer a la otra persona de que comparta mi perspectiva. Bien,
Pero si no eligen compartir tu perspectiva, no están equivocados. No tienes razón, porque todo es relativo. Ellos piensan que no están equivocados. Yo pienso que están equivocados. Sí, pero eres lo suficientemente iluminado como para reconocer que todo es relativo. Así que porque eres tan inteligente que te das cuenta de que todo es relativo, entiendes que, en última instancia, nadie tiene razón y nadie está equivocado. Todo es relativo. Lo cual también es la razón por la que nadie va a ir al infierno o al cielo por lo que hacen. Pero mientras esté vivo, voy a vivir de la manera que considere correcta. Vale, bien. Al final, la pregunta decisiva no es qué religión resulta más cómoda, sino cuál corresponde realmente con la verdad. Pero en el próximo debate vamos a analizar un nuevo desafío a la fe cristiana desde otra perspectiva. ¿Jesús fue realmente el Mesías prometido al pueblo de Israel? En este debate, un estudiante judío plantea algunas de las objeciones más profundas contra la fe cristiana. ¿Quién escribió Levítico y para quién fue escrito? Estudiemos el contexto. Levítico fue escrito por Moisés, dirigido a un pueblo de Israel que vivía en una teocracia, no una democracia, no una monarquía, una teocracia. Y en esta teocracia, Dios llamaba a los judíos a ser diferentes de todas las culturas que los rodeaban. Y cuando estudias las leyes sobre la esclavitud y las comparas con las culturas de alrededor, lo que ves es que Dios está llamando a los judíos a salir de la esclavitud de bienes, de la esclavitud deshumanizante. Pero había un tipo de servidumbre por contrato, sí, lo había, lo cual es muy similar al Imperio Romano. Claro, en el primer siglo, más del 50% de los ciudadanos en Roma eran esclavos, no esclavitud de bienes como la que tuvimos aquí en los Estados Unidos. Pero los médicos sirvientes por contrato eran esclavos, los abogados eran esclavos, así que es un contexto diferente. Los versículos anteriores trataban sobre no poder hacer ese tipo de esclavitud con los israelitas, pero sí habla de cómo puedes hacerlo con las naciones a tu alrededor. Esa es la distinción en el libro, es que soy judío. Estoy acostumbrado a leer el hebreo, pero lo busqué en inglés, y eso es lo que dice que no puedo hacer eso a otros judíos, pero puedo hacerlo a las naciones a mi alrededor. Sí. Entonces, ¿cómo realmente? Si el objetivo es difundir amor a todos e inculcar estos valores a todos, ¿por qué sería justo para mí tratar a otras personas, otras naciones de esa manera? Buena pregunta. Lo que descubrirás es que cuando lees tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, es que el ideal de Dios está en Génesis 1 y 2. En Génesis 3 leemos sobre la caída. Adán y Eva se rebelan contra Dios y todo se vuelve loco. Y lo que tienes en el Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo Testamento es a Dios llamando a la gente a salir de la locura paso a paso. Ahora quiero que leas Mateo capítulo 19. Jesús es presionado con una pregunta. Jesús, acabas de decir que el divorcio está mal, pero en la Torá leemos, Moisés dice, si quieres divorciarte de tu esposa, dale un certificado de divorcio. Entonces estás contradiciendo la Torá, Jesús, cuando dices que el divorcio está mal. Porque Moisés dijo, si quieres divorciarte de tu esposa, dale un certificado de divorcio. Y Jesús responde, Moisés permitió esto porque sus corazones eran duros, pero no fue así desde el principio. Y regresa directamente a Génesis 2, que es antes de la caída, antes de la maldición, antes de que todo se descontrole y se vuelva loco. Entonces, lo que tienes en la Biblia es a Dios llamando a la gente a salir del pecado, de la injusticia, pero a menudo es paso a paso. Por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento dice, esclavos obedezcan a sus amos. ¿De qué estás hablando, Pablo? Esclavos obedezcan a sus amos. ¿Por qué no llamas a todos los esclavos a ser como Espartaco y rebelarse contra sus amos? Libertad. Porque Pablo está decidiendo, estoy convencido de que es más importante que la gente llegue a la fe que necesariamente tengan su libertad económica. Bueno, ¿cómo va eso con las virtudes entonces? Porque eso lo deja a la interpretación de la flecha, ¿verdad? Entonces tu forma de libre albedrío y justicia puede ser diferente de lo que fue para Moisés, lo que fue para Jesús, lo que será en 100 años. ¿Cómo podemos justificar tu forma de lo que es esa virtud hoy entonces? Muy buena pregunta. Creo que la respuesta es que tendrás que hacer tus deberes. Y tendrás que darte cuenta al estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eso se está dirigiendo a una cultura específica. El pueblo judío, en un momento específico, porque tienes razón, apedrear a una adúltera, claro, en Levítico. Y luego, ¿qué pasa en Juan 8? Los hombres traen a la adúltera a Jesús y dicen, ¿podemos matarla? Y Jesús dice, no, el que entre ustedes nunca haya tenido el deseo de cometer este pecado, adelante y lanza la primera piedra.
¿Está Jesús viviendo en una teocracia? No. Israel está bajo la opresión de Roma, así que es un gobierno totalmente diferente en ese momento. ¿Hay una diferencia entre la ley moral y la ley civil en Levítico? Sí, Señor. Hay mucha ley civil para la teocracia de Israel que Jesús nunca sostuvo y que yo no sostengo. Pero es una historia de cómo Dios trabajó en el pueblo judío, y en ese punto de la historia era una teocracia. Pero la función hoy en el judaísmo al menos, vemos estas 300 o más leyes como la palabra de Dios, como la ley de Dios que debemos seguir, estudiar e interpretar. ¿Cómo evoluciona eso en el Nuevo Testamento? Que si es otra evolución de eso, ¿por qué invalida eso cualquier otra religión en su interpretación de lo que son estas virtudes? Entonces, como en el judaísmo, interpreto diferente que en el Segundo Testamento, el Nuevo Testamento. Claro, diferente que los mormones en su libro añadido. Creo que un gran argumento es, incluso si haces argumentos de que Dios existe y Dios es real, eso todavía es debatible. Hablas de Nietzsche y otras cosas, pero ¿cómo se aplica eso? ¿Por qué son los valores y virtudes cristianas necesariamente predominantes sobre, digamos, el sijismo o el hinduismo o el judaísmo? Claro. Bien, el primer punto es, en la Torá, hago una clara distinción entre la ley moral y la ley civil, entre los 10 mandamientos. Y todo lo que hizo Jesús fue validar los 10 mandamientos. La ley civil la contradijo, pero los 10 mandamientos no. Los sostuvo sin compromisos, y yo también. De acuerdo, así que hay esa diferencia. Ley moral versus ley civil. En segundo lugar, Dios habla en diferentes culturas. Pero la verdad de que hay un solo Dios, la verdad de que Jesucristo es ese único Dios en forma humana, la verdad de la ética, que el adulterio es absolutamente incorrecto, que robar y codiciar son absolutamente incorrectos. Eso no cambia. Esos son absolutos morales. Pero exactamente cómo se aplican a diferentes situaciones culturales, sí, eso cambia a veces. Pero si Jesús es el Salvador absoluto de todo, ¿no debería aplicarse en todas partes? ¿No debería aplicarse a cada cultura? Y lo hace. Él es el Salvador absoluto que ofrece salvación a cada hindú, budista, judío, gentil. Pero si Dios me hizo un plan personalizado que funciona mejor para mi gente, ¿por qué eso es menos válido también? Él lo entrega a través de su virtud, para mi tiempo y para mi gente, claro. ¿Por qué eso es menos válido? No es menos válido, pero lo que Jesús está reclamando es ser el cumplimiento de esas profecías que los grandes profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, dieron. Así que Jesús no contradice el Antiguo Testamento. Él reclama ser el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento. Reclama ser el Mesías para el judío. Y obviamente en el primer siglo, la gran mayoría de los seguidores de Cristo eran judíos. Judíos, lo que realmente te lleva de vuelta. Así Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Porque estos judíos cambiaron radicalmente de un tipo estricto de monoteísmo a creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cambiaron de aferrarse firmemente al sábado a adorar el domingo en celebración de la resurrección de Cristo. Cambiaron de la estricta ley mosaica a la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron así los judíos devotos en el primer siglo? Insistieron porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cada profeta en el judaísmo tiene un pecado clave, ¿verdad? Así que desde la perspectiva judía, vemos a Jesús como un profeta, no como el Mesías. Y su pecado clave es decir que Él es Dios. Ese es su gran pecado para nosotros. Y eso no es solo por el auge y la caída. Hablamos de cómo muchos de los requisitos para ser el Mesías es ser hijo de la casa de Jacob. Pero si la concepción divina, inmaculada es el caso, no puedes ser hijo de una cierta tribu. Hay ciertas cosas que decimos sin intentar invalidar nada. ¿Por qué? Él no es nuestro Mesías. Y volviendo a ese punto, es como si Jesús no es nuestro Mesías. Si Él fuera el Mesías, habría reunido a todos los judíos. Soy un judío que sigue el Antiguo Testamento, las antiguas leyes. No todos cambiaron. ¿Y por qué sería eso si realmente cumplió el papel judío de Mesías? Y no creo que sea el caso. Y creo que eso vuelve a no decir que mi religión es de una manera u otra, pero la mía es mi camino hacia Dios. No veo por qué Jesús es el mejor camino para personas que podrían ser hindúes, sikhs, cristianos o lo que sea. En el judaísmo tenemos algo llamado la ley de Noé. Tenemos 7 reglas. Es como no matar. Cosas bastante simples como esas. Las cosas que podríamos llamar leyes naturales que se aplican a todos. Y como estás bien en el judaísmo si haces eso, pero esas son cosas realmente simples. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos ser medidos por un estándar cristiano? Vale. ¿Crees que la Torá es de mente cerrada cuando insiste, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es eso una intolerancia de mente cerrada hacia el politeísmo? ¿Crees que hay un Dios o crees que hay muchos dioses? Obviamente la Torá insiste en que hay un solo Dios verdadero. ¿Crees que está mintiendo? ¿Es de mente cerrada y fanática o está diciendo la verdad? ¿Qué piensas? Personalmente funciona para mí como verdad, pero objetivamente no siento que pueda validarlo más allá de alguien más. Así que en mi perspectiva obtengo valor de mi religión. Y a través de experimentarla y practicarla es como construyo una relación con Dios. Pero es la práctica, no es necesariamente el hecho de que sea monoteísmo. Es un Dios. Es que a través de los mandamientos de Dios trato de vivir una vida mejor. Y eso funciona para mí a través de mi religión. Y eso podría ser cierto a través de una religión politeísta también. ¿Cómo puedes honestamente leer la Torá y alejarte diciendo que puedes ser politeísta? ¿Cómo puedes leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, la forma en que confrontaron el politeísmo de Asiria, Babilonia, los cananeos? ¿Cómo puedes estar aquí y decir, sigo la Torá y el politeísmo es una opción porque no se basa en convertir a otros? Puedes ser politeísta y aún ser bueno a los ojos del pueblo judío. Las 7 leyes de Noé no dicen nada sobre creer en un solo Dios. Se trata de mi creencia personal. Creo que esos argumentos son fuertes. Creo en el monoteísmo, pero no creo que invalide un politeísmo. Como no creo que eso necesariamente te excluya de vivir una buena vida y una vida moral. Vale, seamos claros. Tengo muchos amigos ateos y muchos amigos agnósticos. Cada uno de ellos es una persona realmente buena y celebro eso. Todos mis amigos ateos son personas realmente buenas, pero obviamente nos contradecimos cuando se trata de la existencia de Dios. Mis amigos ateos están convencidos de que no hay Dios. Estoy convencido de que Dios es real y que Jesucristo es Dios en forma humana, y creo que es muy irrespetuoso mirar a mi amigo ateo a la cara y decir que creemos lo mismo sobre Dios. No lo hacemos. Él está convencido de que no hay Dios. Estoy convencido de que hay un Dios. Ahora, desafortunadamente, ambos no pueden ser verdad. No puede no haber Dios. Y sí, hay un Dios al mismo tiempo. La ley de la no contradicción se mantiene, te guste o no. No es algo que inventé. A y no A no pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo de la misma manera. Es imposible. Así que o mi amigo ateo tiene razón, no hay Dios, o yo tengo razón, hay un Dios. ¿Qué es verdad si no hay Dios? La moralidad es relativa. Lo inventas en tu cabeza. Los chinos lo inventan en sus cabezas. El KKK lo inventa en su cabeza. El sudafricano blanco lo inventa en su cabeza. Todo es relativo. Nadie tiene razón. Nadie está equivocado porque no puedes probarlo empíricamente. Por lo tanto, si mi preferencia es acercarme a ella, darle un puñetazo, esa es mi preferencia. Mi preferencia no está mal. Mi preferencia no está bien. Mi preferencia simplemente es. Y tienes tus preferencias que podrían estar de acuerdo conmigo a veces. Podrían no estar de acuerdo, pero no tienes razón. No estoy equivocado. No tengo razón. No estás equivocado. Ahora el teísmo, una creencia en Dios, dice basura a eso. El teísmo, una creencia en Jesucristo, dice que ella es un ser humano precioso creado a imagen de Dios, lo que significa que tiene dignidad, valor y significado. Además, Jesucristo y los teísmos enseñan que Dios me creó con un propósito, y ese propósito no era acercarme a ella y golpearla. El propósito que Dios me dio una mano y una mente fue amarla y respetarla. La tolerancia no es decir eres ateo y yo soy teísta. Creemos lo mismo. Eso es tolerancia. No, eso no es tolerancia. Eso es estar muerto cerebralmente. Muerto cerebral. No es respetar a una persona lo suficiente como para escuchar, para entender lo que creen. La tolerancia es tú. Y yo no estamos de acuerdo. Todavía te respeto. ¿Por qué te respetaría? Porque estoy convencido de que no eres solo un trozo hermoso de limo primordial evolucionado a nuestro orden. Eres un ser humano creado a imagen de Dios. Y Dios me creó para respetarte y no faltarte al respeto. Y así la tolerancia es Jesús sangrando y muriendo en una cruz, orando por aquellos que lo clavaron en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la esencia de la tolerancia. Amar a tu enemigo, que es exactamente lo que Jesús enseñó y modeló. Las preguntas del judaísmo nos llevan directamente hacia el corazón del Evangelio, hacia la identidad de Jesús.
Pero ahora llegamos al debate más intenso de esta recopilación. Terminamos con el debate más desafiante de todos: moralidad, infierno, sufrimiento, la confiabilidad de Jesús y algunas de las objeciones más difíciles que un ateo puede plantear en contra del cristianismo. Para el resto del Antiguo Testamento, Dios comunica al pueblo judío que no deben hacer lo que todas las culturas a su alrededor hacen, que es el sacrificio de niños. Lo comunica una y otra vez. No solo eso, Dios dice: te juzgaré si sacrificas a tus hijos. Desobedecieron, sacrificaron a sus hijos, y Él los juzgó primero en manos de los asirios y luego en manos de los babilonios. Así que no nos vayamos por las ramas, quedémonos con los hechos, lo que realmente sucedió. Los hechos son que desobedecieron a Dios, sacrificaron a sus hijos y fueron llevados al cautiverio por ello. Él los juzgó por ello. Ese es el hecho. ¿Estás excusando la hipocresía de Dios en esta ocasión? No, no lo estoy. Te he dicho repetidamente que fue un evento único. Por favor, entiende. Fue un evento único donde Dios está probando a un hombre, a Abraham, y le dice: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Claramente, versículo 1, Génesis 22. Dios probó a Abraham. ¿Fue una prueba de un individuo? Está bien, y piensas, pero entonces eso es moral. Entonces supongo que mi moral es relevante. Mi pregunta era: ¿matar a tu hijo se vuelve moral? Algo, no necesariamente matar a tu hijo, si eso de hecho fue una proposición única, pero ¿hacer cualquier cosa que Dios te diga se vuelve instantáneamente moral? Porque Él lo está mandando. Por ejemplo, personalmente creo que si de alguna manera es una proposición tonta, te concedo que de alguna manera pudiéramos probar, como permanentemente y con un 100% de certeza absoluta, que Dios no es real. Digamos que pudiéramos probar que Dios no existe. El cristianismo es un libro de fábulas nada más, ¿verdad? No creo que de repente perderías toda tu moralidad y comenzarías a violar y asesinar a la gente en las calles. Ni creo que tal vez sufrirías una crisis severa de F. Pero no creo que todos los valores morales que actualmente sigues, la idea que presentaste con tanta pasión de que la violación en citas es incorrecta. No creo que de repente vacilarías en ese entendimiento si te dieras cuenta de que Dios no existía. Y entonces, supongo que lo que estoy diciendo es que creo que surge un problema si sientes la necesidad de verificar tus valores morales con un poder superior. No es una cuestión de verificar. Es una cuestión de si estás tan convencido de que ciertas cosas son malas, y si estás pensando profundamente, tendrás que preguntar por qué son malas esas cosas. ¿Cuál es la base de que algo sea malo? ¿Es solo mi gusto, mi prejuicio, mi cultura? ¿Soy solo yo, el individuo? ¿Es solo una élite de poder que me ha enseñado, el rey Arturo me enseñó que esto es malo? Supongo que aquí está mi pregunta. Porque no creo en Dios y sin embargo todavía encuentro que la violación en citas es incorrecta. ¿De dónde viene eso para mí personalmente? ¿Puedes explicar por qué siento que eso está mal? Porque aunque no lo reconozcas, eres un ser humano creado a imagen de Dios con conciencia y mente racional. Esto es lo que quiero preguntar. ¿No hay redundancia en esa suposición? Esa suposición de que Dios ya implantó mis valores morales. No tuve que aprender sobre Dios para saber que la violación en una cita está mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesito aprender sobre Él ahora? Si ya ha implantado mis valores morales, ¿por qué necesito saber de Él? Por ejemplo, ¿por qué necesitas saber de Dios si ya te ha dado tus valores morales? Si, como dijiste, me ha dado una conciencia, lo haya pedido o no, la tengo ahora, según tú. Entonces, ¿por qué necesito preocuparme por Dios? Primer punto, porque mi conciencia me acusa de que a veces, aunque sé lo que es bueno, hago lo contrario. Y por eso experimento culpa. Creo que probablemente has experimentado culpa tal vez 1 o 2 veces por tu cuenta. Más de 1 o 2 veces. Bien, genial. Ahora Jesucristo sangró y murió en una cruz. Afirmó perdonarte a ti y perdonarme a mí. Si experimentamos culpa, la pregunta es, ¿cómo la manejamos? Una forma saludable de manejar la culpa es acudir a Cristo para el perdón y recibir el perdón de Dios por el mal que tú y yo hemos hecho. Segundo punto. Hay pocos absolutos morales. Muy pocos. Y la mayoría de la vida se vive en el mundo gris. Si hay un Dios justo, ¿no sería sabio pedirle sabiduría para tomar decisiones éticas? Viviendo en un mundo éticamente gris. Quería preguntarte, en los 10 mandamientos, Dios establece pautas morales específicas. No matarás. Correcto. ¿Por qué no? ¿Por qué no fue? ¿No esclavizarás a tu prójimo incluido? ¿Por qué no es eso algo que él sintió? Porque no sintió la necesidad de guiar a la gente lejos del asesinato. No dijo, puedes asesinar a personas 2 veces al año hasta que te deshagas de ellos, ¿sabes? Porque a todos les encanta asesinar.
Así que simplemente aléjate de eso poco a poco, como haremos con la esclavitud. ¿Por qué no dijo simplemente la esclavitud es mala? Soy Dios, acéptalo. Y realmente no sé por qué Dios no ha enviado un mensaje a los cristianos estadounidenses de que conducir Mercedes y BMW y tener 3 casas es inmoral. Porque tenemos la solución para el hambre en el mundo, en el planeta, son las personas ricas. Comparte tu riqueza. No sé por qué Dios no ha hecho eso, pero te puedo prometer, Señor, lo que necesitas decirle a tu profesor o a ti mismo o a quien sea que te esté hablando sobre Éxodo, Levítico y números en Deuteronomio es una cosa, y te lo suplico y lo repito. Te lo voy a decir una vez más. Si piensas que la legislación mosaica para la teocracia de Israel no es diferente de la ley moral encontrada en Éxodo 20, estás cometiendo un gran error textual. Hay una enorme diferencia entre esas 613 leyes encontradas en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se aplican a la teocracia de Israel y la ley moral de Dios encontrada en Éxodo 20. Y si no puedes aprender a distinguir entre la legislación mosaica y un absoluto moral, tenemos que volver y hacer más tarea. Solo desearía que eso hubiera quedado más claro, supongo, porque yo también, ¿sabes? Ojalá lo entendiera mejor. Hace 25 años cuando hablé por primera vez. Aquí la Inquisición tuve que pensarlo bien. No parecía detenerlos de malinterpretar la Biblia. Así es. Debería haber sido un poco más claro, creo. Me gusta lo que dijo Mark Twain, señor. Mark Twain dijo, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me inquietan. Son las partes de la Biblia que entiendo las que me inquietan. La Biblia es demasiado simple y directa en lo básico. ¿Hay problemas textuales difíciles? Sí. Y si creo que puedo justificar mi poligamia porque Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, soy un estafador. No necesitas un doctorado en la Biblia para entender que la poligamia no es lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces, bien, basándome en eso, ¿cómo te sientes acerca de las personas que usan la Biblia como argumento contra, digamos, el matrimonio gay? Bueno, creo que está muy claro. La Biblia comunica claramente que Dios creó nuestra sexualidad para ser disfrutada en el contexto de la relación sexual entre un hombre y una mujer hasta que la muerte nos separe. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la homosexualidad se comunica como una distorsión de ese hermoso regalo que Dios nos dio. Y el sexo homosexual es una distorsión de ese regalo. Es un uso incorrecto de ese regalo. ¿No está eso incluido en el mismo conjunto de leyes de las que hablabas? Sí. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es para todos homosexualidad? Responde eso. Eres un chico listo. Ahora responde eso. Quizás necesitaba, ya sabes, mirar más de cerca, pero parece un poco confuso. ¿Cuáles? Siento que deberían tener una etiqueta. Este es para todos por la eternidad, y este es solo para vosotros ahora. Claro, lo responderé por ti. Vale, gracias. Si la declaración que acabo de hacer en respuesta al tema del matrimonio gay se basara en Levítico, capítulos 21 y 22, me pillaste. Buena idea, pero te prometo que mi visión de la homosexualidad no tiene nada que ver con Levítico, Deuteronomio, Números o Éxodo. Tiene que ver con Génesis 1 y 2. Tiene que ver con todo el Nuevo Testamento, que nunca apoya el estilo de vida gay. En cambio, comunica lo contrario, que Dios te ama y por su gracia te ofrece perdón. Supongo que eso es más lo que estaba preguntando, porque siempre veo pasajes de Levítico citados como un argumento contra el matrimonio gay. Bueno, entonces, por favor, hazme un favor. Mira a esa persona a la cara y di, ahora, espera un segundo. ¿Me estás diciendo, si entiendo correctamente, que la razón por la que ves la homosexualidad como un pecado es por Levítico? Y espera otra respuesta. No, la homosexualidad no es un pecado porque en Levítico dice que es un pecado. No, es una contradicción de Génesis 1 y 2, el mandato de la creación, el propósito para el cual Dios nos da nuestra sexualidad, que se describe en Génesis 1 y 2. Y luego, a lo largo del resto de las Escrituras, se comunica como el uso incorrecto de ese precioso regalo del sexo que Dios nos ha dado. Buen punto. Gracias, Pete. ¿Y tu nombre es? Brennan. Brennan. Gracias, Brennan, por plantear más cuestiones. Algo se me ocurrió cuando te escuchaba hablar. Esto es un cambio total de tema. Recuerdo cuando hablabas con ella sobre... ¿Cómo te llamas, por cierto? Cuando hablabas con Katie sobre Martin Luther King Jr. y Gandhi, cómo estabas alabando sus virtudes y todo eso. Pero solo quería abordar algunos. Otro tipo de problema personal que tengo y quería preguntarte... ¿Basado en qué? Tu considerable conocimiento de las reglas y mandamientos de Dios y aceptar al Señor Jesucristo. Y eso es
¿Qué es? Juan 3:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Juan 14. ¿Eh? 14:6, sí, 14:6. Correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No está Gandhi ardiendo en el infierno ahora mismo, según ese versículo? La persona a la que todos deberíamos respetar en cierto grado, ¿no fue arrojado al pozo de fuego porque no creía en Jesucristo? No sé si Gandhi va al cielo o al infierno. No sé a dónde va nadie. ¿Por qué? Porque no sé qué decide una persona antes de morir. Podemos, ya sabes, basándonos en evidencia textual, podemos hacer suposiciones razonables. Correcto. Puedes hacer una suposición razonable ahora mismo de que si Dios fuera. Si yo muriera ahora mismo de vergüenza o pena o algo, o nerviosismo, estando frente a esta gran multitud de personas y no he sido movido en lo más profundo de mi corazón, que me darían el ascensor hacia abajo y no hacia arriba. Correcto. Podrías hacer esa suposición. Estoy bastante seguro de que crees eso de mí ahora mismo. Y entonces, no podemos asumir, porque Gandhi dijo varias veces que aunque apreciaba mucho mi mente está corriendo como la filosofía en la Biblia, que él no era cristiano, ya sabes, él era hindú. Y podemos asumir que porque fue disparado y asesinado, no tuvo tiempo de cambiar de opinión al final. Así que podemos asumir que está ardiendo en el infierno, ¿verdad? Vale, pero puedes asumir que yo estoy ardiendo en el infierno. No, nunca querría asumir eso de nadie. Lo sé, pero tienes que hacerlo. Si crees que la única manera de llegar a Jesús, de llegar al cielo, lo siento, es creer y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si te estoy diciendo ahora mismo que no he hecho eso todavía, es una suposición que puedes hacer, ¿verdad? Porque sé que mucho de eso es. Supongo que el gran problema que tengo es que escucho a mucha gente decir estas cosas. Tienes que aceptar a Jesús o vas a ir al infierno. Esa es la única manera de llegar al cielo. Y luego, cuando les hacemos estas preguntas como, ¿realmente crees que voy a ser torturado por la eternidad? Ellos dicen, oh, no puedo juzgar. Dios es el único juez del hombre. Pero tú no me estás juzgando. No me estás enviando al infierno. Pero alguien sí. Y sabes quién es ese alguien. Y sabes por qué lo piensas. ¿Habrá personas que se llaman cristianas que van al infierno? Tú lo crees, ¿verdad? Yo lo creo. No creo en el infierno. Pero crees que muchos cristianos van al infierno porque muchos cristianos esclavizaron a personas. Muchos cristianos violaron a sus esposas. Muchos cristianos. De hecho, estoy bastante impresionado por la cantidad de cristianos que estuvieron en el movimiento abolicionista. Pero muchos cristianos esclavizaron a personas. Van al infierno. Según tú, la misma persona, ¿verdad? Entonces, porque aceptaron a Jesucristo y luego esclavizaron a muchas personas, ¿siguen en el infierno? Quiero decir, en el cielo, ¿verdad? No sé quién es un verdadero seguidor de Cristo. Señor, ¿adivina qué? No sabes que voy al cielo. ¿Quién sabe? Tal vez alguien me está pagando mucho dinero para estar aquí y hablar. Es posible. Cosas locas pasan. Tú, amigo mío, has visto más que suficiente hipocresía cristiana. Así que sabes que todos somos capaces de ser increíbles hipócritas. Así que tal vez soy un hipócrita colosal. Es posible. ¿Eres un falso profeta? Tal vez Dios condena a los falsos profetas. ¿Cómo sé que no eres un falso profeta? Exactamente, es posible. ¿Cómo puedo creer en algo de lo que me estás diciendo ahora mismo? Eso tú. Porque sé que estás tratando de cambiar corazones y mentes. Sé que quieres que cada uno de nosotros se una a ti en los grandes cielos. Lo sé. Sé que quieres que nos unamos al parque temático. Bien, pero déjame responder rápido. Es una gran pregunta, Brennan. Si le dijera a Brennan y Katie, en respuesta a tu pregunta, ¿por qué debería creer? Y dijera porque yo lo hago, serías un idiota por creer en Jesús. En cambio, lo que digo es que vuelvas y leas los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léelos por ti mismo, separado de mí. Pregúntate, ¿la evidencia histórica de cómo Jesús enseñó, trató a las personas, murió perdonando a sus enemigos y resucitó de entre los muertos? ¿Esa evidencia apunta a que Cristo es digno de confianza o no? No creas en Jesús porque yo lo hago. Por favor, no lo hagas. Es una razón horrible para creer en Jesús. Horrible. Estuve en una iglesia por mucho tiempo y no me lo creo, así que lo estoy desechando. ¿Por qué? Lees los evangelios. ¿Cuál es tu problema con Jesús? No quiero hablar de mis problemas con Jesús. Bueno, ¿por qué no pusiste tu fe en Él? ¿Por qué no puse mi fe en Él? Lees los evangelios. Vamos, hombre, ¿sabes que si alguien vive como Él vivió, hay que respetarlo? Si alguien enseña las enseñanzas éticas que Él enseñó, Robert Coles, profesor de psicología en Harvard, dice que todos los escritos sobre ética de los últimos 2000 años son solo notas al pie del Sermón del Monte. Chicos, es obvio. El tipo es de fiar, puedes creer en Él. Entonces, ¿por qué no podrías creer en Jesús? Bueno, en realidad, uno de mis filósofos cristianos favoritos, C.S. Lewis, no está de acuerdo contigo en absoluto. Él dijo que si Jesús, mucha gente como por ejemplo Thomas Jefferson, dijo,
No creo que Jesús fuera Dios, pero pienso que es un gran maestro moral. Es un genio ético. ¿Qué dijo C.S. Lewis? No, eso no es cierto. Porque si no fuera el verdadero Hijo de Dios, entonces era un mentiroso y un charlatán y desvió a la gente. Exactamente. No creo que sea Dios. Aunque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, no puedo aceptarlo como una manifestación perfecta de Dios en la tierra. Y quiero decir, C.S. Lewis disputa el punto que hiciste de que, como Jesús fue un maestro moral asombroso, porque, a diferencia de, por ejemplo, Sócrates, tampoco podemos probar que Sócrates existió. No hay evidencia real de su existencia, pero aún podemos tomar mucho de lo que dijo a pecho, ¿verdad? Pero el asunto con Sócrates es que no lo hacemos. No es un trato de todo o nada, ¿sabes? Con Jesús es como si tuviéramos que ir con todo o nos vamos a quemar. Con Sócrates es como, bueno, no creo que él fuera más grande, que fuera sobrehumano. Así que, puedo tomar las pequeñas partes que quiero y que creo que son geniales, pero con Jesús no puedes elegir y seleccionar. Tienes toda la razón. Y entonces cuando encuentro pequeñas partes como que vas al infierno si no crees en mí, es difícil, ya sabes. Está bien, Brendan. Mientras te escucho, oigo que el infierno aparece una y otra vez. ¿Por qué te ofende tanto la idea del infierno? No creo que deba haber un castigo eterno por un crimen mortal. No creo que los 80 años que voy a pasar en la vida, sin alcanzar ni una fracción del conocimiento que cualquiera puede lograr, valgan una eternidad literal y sin fin ardiendo en el infierno. No creo que deba haber un castigo infinito por un crimen finito. ¿Vale? No me lo creo, Señor. Vuelve al texto, lee el texto, averigua dónde nos da la Biblia una fotografía del infierno. Ahora, ¿describe Jesús en la Biblia el infierno en términos horribles? Obviamente, sí, no hay duda de ello. Pero ahora vamos, ¿por qué hay un infierno? Quería decir que ella tiene una pregunta. Solo quería salir rápido. Es incluso menos, honestamente, y esto puede reflejar mal en mí. Es incluso menos el infierno que me interesa. No quiero ir al cielo. No quiero la idea de vivir para siempre. Eso realmente me inquieta. La idea de existir eternamente y nunca parar. Especialmente vivir en un lugar donde las únicas descripciones son que debemos alabar a Dios por siempre. Habla sobre servir a Dios, trabajar. Me encanta trabajar. ¿Y a ti? Sabes, si trabajé en este valle de lágrimas toda mi vida y luego llego al cielo, es solo más trabajo. Voy a estar un poco decepcionado. Lamento que esta universidad me dé tanto dolor de cabeza. Tanto la recompensa como el castigo no me atraen. Quizás sea la razón por la que me encanta trabajar. Y en el cielo estaremos trabajando. En el cielo también estaremos relacionándonos. ¿Adivina qué? Realmente amo a mi esposa. Realmente amo a mis hijos. Y por raro que parezca, Brennan, te quiero. Por eso estoy aquí hablando contigo. Así que me encantaría poder hablar contigo y conocerte a lo largo de la eternidad en el cielo. El cielo se trata de relaciones. Por eso Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que los hombres te conozcan, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El cielo se trata de relaciones, se trata de trabajo, creatividad. Expresas tu creatividad en el trabajo. Yo expreso mi creatividad en el trabajo. Eso es bueno. Vamos, chicos. ¿Estáis aquí solo para ganar más dinero? ¿Es eso de lo que se trata todo esto? Vamos, chicos, pensad. Pensad. Tiene que haber más en la vida que solo posicionarse para ganar más dinero. No hay nada malo con el dinero. Tiene que haber más en tu vida y tu trabajo que solo ganar dinero. Tienes que disfrutar sirviendo a la gente, produciendo un producto para ayudar. Eso es bueno. El trabajo es un regalo de Dios. Quiero decirte algo muy importante. Vos y yo merecemos el infierno, merecemos la ira de Dios. Y todos un día nos vamos a tener que presentar delante del juez justo y rendir cuentas por todas las maldades que hicimos en este mundo. Pero esa es la mala noticia. Y yo quiero darte una buena noticia. Eso significa evangelio. Una buena noticia. Jesús, Dios el Hijo, vino a este mundo, vivió, murió y resucitó para salvarte de tus pecados. Dios, que es un juez justo, debe castigar a todos los que hicimos maldad. Y merecemos su castigo. Pero Dios, que es un juez justo, debe premiar, recompensar a aquellos que han hecho lo bueno. La realidad es que nadie vivió una vida perfecta y todos merecen un castigo porque Dios, conforme a su justicia, debe castigarnos. Pero hubo uno
que se llama Jesucristo, que vivió una vida perfecta y ganó las bondades que puede dar Dios. Esas bondades que ganó con su vida perfecta te las regala. Y la maldición que vos merecés por tus pecados la toma sobre sí. Por eso Jesús murió en una cruz, porque Él estaba recibiendo el castigo que vos y yo merecemos. Pero no solo murió, resucitó de entre los muertos, demostrando que Dios aceptó castigar a su Hijo en lugar de castigarte a vos. Y demostrando que Dios aceptó tomar las bendiciones que ganó su Hijo para dártelas como un regalo de gracia. Pero esto solamente si te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo como tu único Señor y Salvador. Entonces, en el día del juicio vas a tener un abogado que diga, Él merece la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna en el infierno. La paga del pecado es muerte, pero Jesús va a decir, ya pagué su deuda. Eso si te arrepentís de tus pecados y crees en Él. Y ese cambio te va a transformar a partir de ahora y tu vida va a ser completamente nueva. Ahora, ¿qué te parecieron estos debates? ¿Cuál te resultó más desafiante? Déjalo en los comentarios. Y sobre todo, no aceptes ni rechaces el cristianismo por prejuicios, sino que examina la evidencia, lee los evangelios por vos mismo y busca sinceramente la verdad. Si este video te fue útil, suscríbete a este canal y compartilo con alguien que también disfrute de este tipo de conversaciones. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco por haberme acompañado a lo largo de estos debates.